Bueno, me interesa mucho la relación, la interrelación entre eh, el idioma de uno y su identidad. Y quiero que me hables un poco de cómo para ti eso te fue cambiando durante la vida. O sea, que cuando vivías en Suecia era una cosa, cuando vivías en Noruega, digo en Chile, fue otra cosa. Háblame de eso. Era algo que yo me preguntaba y como que me incomodaba internamente, Ujú. pero como que no lo podía compartir con los demás porque no, como que no hay nadie que te entiende, Sí, ¿ya? Porque tú te relacionas con gente que es de ese país. Entonces, esto ha sido como algo que de repente cuando yo me he encontrado con una persona que está en una situación similar, a lo mejor le he preguntado si ellos tienen el mismo problema, digamos, el mismo problema, sí, sí, sí. pero no es algo que yo digo, hoy me ha afectado lamentablemente, pero es algo como que, como dice uno, de que cuando uno está en la adolescencia uno siempre anda en busca de su identidad, Sí, toda la vida, hasta cuando a lo mejor uno encuentra, digamos, quién uno es, sí, y sobre todo en la adolescencia. sí, claro. Entonces, claro, en un minuto yo iba en busca de eso y sobre todo de que uno anda en busca de ser aceptado por un grupo, Sí, para tú decir que yo pertenezco a ese sí, grupo. claro. Como dije, a mí me costó muchos años, Ujú. yo tengo 30 y eso yo lo conseguí más o menos a los 19, 20 años, de sentirme identificada con algo, Y de eso fue sentirme cuando... parte de un país, digamos. Ajá, ajá. Sí. ¿Y qué pasó a esa edad de 19, 20 años por ahí? ¿Qué te hizo, qué hizo ese cambio en ti? Que me hizo ese cambio fue principalmente cuando fue porque a ver, yo empecé la universidad Ujú, y ahí conocí un grupo totalmente nuevo en el cual ellos no conocían mi historia pasada, ujú, anterior, ujú. y se encuentran con una persona que tiene los mismos colores que ellos, que habla igual a ellos. Yo en ese entonces, ya después de vivir prácticamente 10 11 años en Chile, yo hablo como una chilena, a mí me Sí, escuchan, soy una chilena, sí, y yo no hice mención a mi pasado en el sentido de que no dije, ay, yo nací en Suecia, no lo dije, ujú. lo dije después cuando ya te das a conocer un Sí, sí, poco sí, más. sí, sí. Y además no lo dije por lo mismo, porque yo sabía que en el minuto en que yo decía de que yo había nacido en otro lugar, me iban a decir, ah, Ah, la pues no, sí, sí, sueca. sí, sí. eh, o... Entonces lo hice con ese fin hasta que encontré lo que yo andaba buscando. En Suecia nunca, o en Noruega nunca voy a poder lograr de que a mí me digan que soy sueca o noruega por un tema de color, Ujú, de que yo no ujú, me veo igual que ellos. ujú, Entonces, ujú. independiente que yo hable perfectamente ese idioma y que lo pronuncie de la misma manera que Sí, ellos me ven de una manera distinta. sí, En Chile era el único lugar en el cual yo podía encontrar esta cabida, pero es muy cierto lo que tú dices. Uno es, a lo mejor lamentablemente uno es de la minoría que te hace ser de alguna manera de una situación especial. sí, Y a lo mejor yo en ese minuto tendría que haberlo aceptado de esa manera, pero siempre fui en busca de sentirme de un país. sí, claro, claro. Y ahora hoy en día, si tú me preguntas, yo soy chilena, de padre chileno, no nací en Chile, pero mi corazón está allá, más que en Suecia, a pesar de que nací allá y me crié cuando niña ahí. Ujú, Para mí yo soy chilena y ujú. encontré mi identidad y la aceptación de un pueblo en Chile. Para mí también, mi adolescencia también fue como una rebúsqueda de quién soy yo. O sea, claro que yo sabía que había nacido en Puerto Rico, pero fue ahí donde yo como me identifiqué más. Me acuerdo que cuando entregaban mis papeles, en mis tareas, en clase, yo escribí mi nombre, Rubén Quiñones, y luego un dibujo de Puerto Rico, como Ajá. la forma de la isla. No sé por qué, pero a la edad de, qué sé yo, 12, 13 años, para mí era muy importante que todos supieran que yo era puertorriqueño. Puertorriqueño. Así que no solo lo acepté, pero lo tomé como mi propia identidad. O sea que para mí fue importante en esa época ser el único puertorriqueño ahí en mi escuela. Pues aparte de mi hermano. También tengo un amigo que se llama Adam
y él su papá es negro, su mamá es blanca, y él hasta la edad de 20, me dijo una vez que cuando tenía 25 años por ahí, se dio cuenta de quién era él. Él nunca sabía si era blanco, si era negro. Luego se dio cuenta, no, yo soy esa mezcla, yo soy el hijo de un padre negro y el hijo de una madre negra, y es quien soy yo. Sí. Así que también... Es como aceptar ese hecho, en el fondo. Exacto. Él lo aceptó más grande. Yo no lo pude aceptar así y busqué pertenecer. Fue complicado. Sí. Acá, por ejemplo, yo también conozco muchos chilenos, porque de hecho hay muchos chilenos en Suecia y en Noruega. Por el hecho del golpe militar viajaron mucho. Y pasa que he visto mucho de que, a pesar de que tienen una historia muy ligada a Chile, bueno, de padres chilenos, y de que generalmente viajan muy frecuente a Chile y todo, es como que de repente yo lo veo que de repente también reniegan digamos, de las raíces, independiente de que uno haya nacido en otro lugar. Lo veo muy frecuentemente también, en el sentido de que es como de tratar de apartarse lo más posible de Chile. Yo no sé si es por un tema de Bangkok también, de buscar identidad, no lo tengo idea. Pero encuentro que no está bien también, porque independiente de que tú hayas nacido, a lo mejor si yo hubiera estado toda mi vida en Suecia, igual mis raíces vienen de Chile. Pues tú dijiste que tu hermana, aunque no se ve tan distinta, y ha vivido toda su vida en Suecia, no se siente, no la tratan. No la tratan como una inmigrante. ¿Cómo se siente ella, crees? ¿Sabes qué? Mira, ella estuvo de vacaciones acá, estuvo hace 2 semanas acá. Y justo mi hermana me lo comentó. Me dijo, porque ella es casada ahora con un chileno, ¿ya? Y justamente me estaba comentando de que ella tenía ganas de irse a Chile, cosa que es raro porque ella vivió toda su vida en Suecia. Sí. ¿Y sabes por qué? Fue principalmente porque ella me dijo, ¿sabes qué? Estoy aburrida de este oculto racismo, no es racismo, pero... ¿Prejuicio? Este trato con los inmigrantes, independiente de donde tú vengas. Es como... mi hermana ha estudiado y estudió ahora para ser catadora de vino y todo esto. Ella antes era servitriz. Y el tema es de que ella siente de que siempre la ha jugado en contra ser inmigrante, independiente de que ella vivió y habla como una sueca y ella se siente sueca, ¿ya? Pero el trato y el tema de las opciones de trabajo y hace que ella no ha podido sentirse de alguna manera, no sé si es respetada, pero aceptada como una sueca más, porque eso es lo que ella siente, pero la gente la trata distinto a ella. Y eso se ve separada. Y eso le afecta a ella en el trabajo, en vida social también. Es como... a ver, ¿cómo lo puedo decir? Por ejemplo, en el trabajo que ella trabaja, generalmente son puros suecos los que trabajan. Y ella es uno de los pocos inmigrantes, digamos, que no es 100% sueca, que trabaja ahí. Entonces ella está como un poco ya, ahora que ella tiene 36 años y ella lo ha sentido toda su vida, esto de que ella no es aceptada como una sueca 100%. Sí. Pues yo te dije que vivía en Japón por 2 años, vivía ahí por 2 años. Y claro, no hay manera de esconder el hecho de que no era japonés. Es un chiste, ¿no? Uno se para inmediatamente, la altura te dice que no es japonés. Pero para mí eso, yo siempre sabía que era un periodo de tiempo limitado. O sea que yo sabía que iba a ser 2 años y luego iba a regresar a California. Para ti, ¿cómo es la idea o el concepto de vivir aquí todo tu vida, de no vivir en Chile? O mejor dicho, ¿piensas regresar a Chile o no, ahora no. Ahora yo ya me hice, cuando yo decidí venirme, fue el tema de decidir dónde yo iba a vivir. Porque, digamos, a lo largo de mi vida, de cortos 30 años, he vivido, como ya te dije, he vivido en Suecia, en Chile, ahora en Noruega. Y
yo tengo que encontrar un lugar donde yo ya he hecho raíces. Sí. ¿Ya? Independiente de que no es el país mío en el que yo desearía, a mí me encantaba estar raíces en Chile, pero en Chile para mí es un país mucho más seguro vivir acá, Ujú. en el sentido económico, y también pienso en un futuro para mis hijos, Ujú. futuros hijos, en el sentido de que no hay lugar para mí más seguro que Suecia o Noruega que vivir, en cuanto todas las posibilidades. Sí, claro. Y eso. En Chile, si tú no tienes una carrera, la vida que tú tienes en Chile puede ser complicada. Ujú. Y en cambio acá no. Yo soy, por ejemplo, yo acá trabajo también de servitriz, hago de todo. Trabajo en el servitriz, trabajo en el geriátrico, Sí. trabajo en el fast food de mi mamá. Sí. Y a pesar de que no son el dream Dream job. Ajá. dream job, yo gano mi plata, Ujú. viajo, por ejemplo, 3 veces al año viajo, conozco, me encanta conocer a todo esto, me encanta viajar y ver las distintas culturas, cómo viven, la cultura en sí, ¿me entiendes? No tengo, a lo mejor no manejo el idioma, pero me encanta ir a mirar a la gente cómo vive, es un interés que tengo y tengo muchos lugares que aún me interesa conocer, pero plata que gano, plata que lo ocupo en viaje, Ujú. eso seguro, 3 veces al año viajo. Muy bien. Y como te dije, este es un país que te da, sin tenerlo, a lo mejor yo todavía no termino mi carrera y sin haber estudiado, digamos, puedo tener mi casa, puedo viajar, puedo tener una vida tranquila, cosa que en Chile, siendo servitriz, no lo hubiera podido lograr nunca. Entonces, a todo esto, ¿cuál era tu pregunta? Ah, pues si Sí, si piensas sí, estar aquí por estar el acá por resto de mucho vida tiempo, sí. o por años. O sea, no sé si acá en Noruega, pero es Noruega o Suecia. Sí, sí. A lo mejor hemos hablado de a lo mejor el próximo año cambiarnos a Suecia, ¿O sí? a vivir en Estocolmo. Ha sido una de las conversaciones, pero es principalmente porque para mí, ante mis ojos, Suecia y Noruega es prácticamente lo mismo, Parecido. parecido. En cuanto a idioma no hay problema, Cultura. cultura es muy Parecido, parecida. sí. Sí. Sí, muy bien. Ah, ok, creo que esto regresa a una de las preguntas Sí. que perdimos, pero voy a cortar esta sección aquí, Sí. esta oración la voy a cortar. Ah, ok, háblame un poco de cómo separas el noruego y el sueco. Ahora que estás tratando de mejorar tu noruego, porque para mí eso es difícil, recordar, ok, aquí digo tusen tack, aquí digo tack så mycket, aquí digo ikke, allá digo inte. Inte. Claro, todavía no he viajado a Suecia, pero la semana que viene sí, y voy a tener que recordar todo eso. Y te va a pasar lo mismo que te va a costar ahora. Sí, al principio yo creo que voy a Sí. usar frases. Ikke o tusen tack. Sí. Pues para ti, ¿cómo ha sido, o cómo lo separas? ¿Cómo lo A ver, haces? ¿cómo lo hago? Ahora es más fácil porque como que se ha vuelto un poco más automático el hecho de que estoy todo el rato, generalmente uno repite mucho ciertas palabras, ¿cierto? El tusen tack, ya, vet ikke. Ahora ya me sale ya natural después de 5 años, pero al principio lo tenía que pensar. Y claro, inconscientemente y de repente, claro, lo hacía en sueco y lo corregía al noruego. Claro, ahora, después de un tiempo, ya tú como que tu cerebro se transforma, ya, y sale ya automáticamente. Pero obviamente como no tengo el idioma 100%, a ver, ¿cómo te digo? Lo que pasa es que yo siento que yo necesito aprender más noruego para limpiar mi idioma. Sí. Y ahora es como que difícil que de repente no me doy cuenta cuál es la palabra sueca que yo ocupo. Siendo bien sincera, yo tengo mi pareja es noruego y él generalmente me corrige. Porque le tengo dicho de que me corrija. Sí. ¿Sabes cuál era el gran problema acá en Noruega? Era de que, ¿por qué yo no he podido limpiar 100% mi idioma? Es porque cuando yo hablo, el hecho de que como a mí me entienden lo que yo digo, me aceptan lo que yo hablo, por lo tanto no me dicen cuál es mi error. Claro. Ese es el principal problema. Realmente es el beneficio y el puesto de beneficio. El beneficio problema. y el problema, Sí, exactamente. es que
que yo sé que me puedo hacer ser entendido en usar esta palabra. Si yo hablo en danés, que suena como sueco, me van a entender donde quiera que yo vaya. Pero ese también es el problema, porque nunca vas a chocar con ellos diciendo ¿qué es eso? Eso no es ninguna palabra que yo he escuchado. Ellos sí la reconocen y dicen, ah, ok. Y luego te dan lo que tú quieres. Y, por ejemplo, pues esta diferencia no es tan grande, pero entre Inglaterra y América hay vocabulario que es distinto. De vez en cuando uno no se entiende, pero eso es muy infrecuente. Por ejemplo, si uno dice lift en los Estados Unidos, casi todos van a entender que estás hablando de un elevator. También trousers es pants y pants es trousers. Ese se entiende, aunque no es la palabra que usamos. En América casi siempre se entiende. Pero aquí, así que no chocas con la falta de comunicación. No, acá no es problema de que tú hables sueco o te hablen danés, te aceptan y están acostumbrados. Sí. Entonces eso ha sido el problema de que yo no pueda aprender 100% noruego. Mira, por ejemplo, tengo muchos amigos filipinos acá, que ellos hablan un idioma totalmente distinto, ¿cierto? Y llegan a Noruega sin saber nada y ellos escriben mucho mejor de lo que yo escribo. ¿Sí? Mucho mejor. ¿Sabes por qué? Porque ellos no han aprendido solamente noruego. No lo mezclan con No nada. lo mezclan con nada, aprendieron solamente noruego. En cambio, claro, yo a lo mejor sueno mejor, pero al escribir ellos escriben mucho mejor que yo. Ahora, ¿qué es lo que yo he tratado de hacer? ¿Cuál ha sido mi manera también de aprender? Ha sido de que, por ejemplo, yo tengo un círculo ahora más cercano, y a los que son noruegos y los que tengo más confianza, yo les he dicho abiertamente, les digo, ¿sabes qué? Por favor, corrígeme cuando yo digo mal. Eso está bien. Y sobre todo, ahora mi pareja está más o menos aburrido de corregirme, pero Sí, se cansó un poco, pero él me dice, no es así, eso es sueco, esto es noruego. Ajá. Y digo, ya, y trato de acordarme, generalmente me olvido, porque Sí. es como que te lo tienen que repetir muchas veces Claro. y hasta que tú lo aprendas. Y tengo amigos también que, gracias a Dios, que yo les he explicado cuál es mi meta y se han sentido con el derecho y por una forma de ayudarme me dicen, no, sucede, no esto, así se dice. Digo, ya, y eso ha ayudado de que yo aprenda mejor el noruego y me aparte un poco sueco. Ahora, si yo digo en gran contexto, por ejemplo, del idioma que yo hablo, gracias a Dios, más o menos yo hablo un 80% noruego y un 20% sueco. Por ahí. Por ahí. Tengo que lograr de que sea un 100% en el fondo para que, Sí. como te había mencionado antes, principalmente porque mi meta es dar un examen y aprobarlo para poder seguir estudiando Sería acá. tremendo. Ok. Otra pregunta que tengo es pues esto de la identidad también. ¿Qué significa para ti hablar español aquí en este país? O sea, la mayoría de los demás hablan, si hay otro idioma es inglés, pero para ti sí hablas el inglés, pero claro, tu idioma principal es el español. ¿Cómo es para ti hablar español aquí? Muy importante, personalmente. Es como mi identidad. Es mi orgullo. Por ejemplo, es mi orgullo de ser, para mí es un orgullo ser chilena. Y eso es a través de mi idioma. ¿Ya? Ha sido lo que me ha dado la identidad a mí. Me hace ser diferente, a pesar de que a lo mejor antes para mí no era algo positivo. Para mí ahora el hecho de que yo ya me sienta parte de algo hace de que yo me sienta orgullosa de poder hablar español. Además de que, te digo sinceramente, español es un idioma súper importante. Muchos países hablan español. Sí, claro. Y además de que hay mucha gente que también acá en Noruega está interesada en el español, entonces eso es mucho más entretenido. Es muy importante para mí el español, por lo que te dije, principalmente por el tema de identificarme con algo. Sí, yo creo que al fin uno tiene que escoger algo. O no tiene que ser una cosa, pero escoger su identidad. Para mí sí hay varios, yo veo como círculos, ¿no? Tengo, claro, mi propia familia, mis amigos, pero también hay
soy parte de Puerto Rico, soy parte de California, todo eso es parte de los Estados Unidos, pero también hay una conexión con las personas que hablan español. O sea, conozco a una chilena en un pueblito en Noruega, yo digo, ay, somos casi primos, ¿no? Sí, Que exacto. ya tenemos, hay algo que ya se entiende, hay mucho que ya se entiende, y claro, parte de eso es la cultura. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué alguien de Puerto Rico se siente conectado con alguien de Chile que se ha criado parte en Suecia, parte en Noruega? Yo no lo puedo explicar. No, yo tampoco, fíjate. Ahora que nunca me lo había planteado esa pregunta, y tampoco sabría qué responder. Es como, es muy raro, y sabes que y es algo que suele casi en un, si es que no en un 100%, siempre pasar, de que independiente en el país que tú estés, Sí. tú te pillas a alguien que tú hablas español, inmediatamente hay como una hermandad. Sí. Y es más aún si es que es justamente de tu país, Sí, ¿me entiendes? sí, claro. Es aún más, Claro. más, de repente, cuando yo, a ver, como dije, he viajado harto de estos 5 años que estaba acá, y en cada país que estoy siempre escucho a alguien que habla español e inmediatamente trato como de establecer una conexión Sí, sí, sí. o Decir algo. de decir algo en español, y como que te quedan mirando y inmediatamente está el interés de la otra parte. Sí. ¿Por qué? No lo sé. Ahora, no sabría responder a esa pregunta, la verdad. Pues hay algo, y para mí eso es increíblemente interesante, es cómo es que uno puede reconocer que el acento nativo, y claro, yo sé que yo no hablo como un puertorriqueño que se crió ahí toda su vida, yo lo sé, lo reconozco, pero cuando hablo en español no tengo que pensar, no es algo, un esfuerzo total, y hay algo ahí que yo reconozco, algo de lo mío, algo que está conectado conmigo. Bueno, para mí ha sido, en ese momento en que te conocí, yo sabía que teníamos algo en común ahí, porque cuando me dijiste que te criaste en parte en Suecia, en parte en Chile, me hizo pensar en mi propia historia, y por eso quería entrevistarte, porque encuentro eso no tan raro, sino tan especial e interesante. Así que mil gracias, Tusen Takk, para ti, para darme la oportunidad de llegar a conocerte un poco más, y también para compartir tu cuento, tu historia. Sí. Y que seguramente, independiente de que a lo mejor, bueno, ahora hay muchos migrantes en todo el mundo, no sé si será una historia que se repita en todos ellos, Quizás. pero al menos, como pocas veces he podido compartir a lo mejor algo que hace algún tiempo a mí de alguna manera, no sé si me incomodaba, pero me causaba como incógnita. De alguna manera sentía que a lo mejor era solamente yo lo que estaba viviendo esto, y a lo mejor esto es una manera de compartirlo con demás gente que aunque te está pasando exactamente lo mismo. Espero que sí. Y si no, de una manera también de hacer entender a los que a lo mejor se sienten parte de esto, gente que realmente uno no puede conversar y explicarlo, y otras personas lo puedan entender de alguna manera, qué es lo que significa ser a lo mejor inmigrante, y qué significa ser también parte de un país. Exacto. Y de dónde viene la identidad, y la relación entre idiomas, exacto, y cultura y lugar y todo eso. Sí. Okay. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias por todo. Y un saludo a todos. Tusen takk. Ha det bra. Tusen takk. Ha det bra.